Bueno, gracias a todos. ¿Empiezo yo? Yo empiezo. Gracias a todos por venir al coloquio del Centro de Ciencias Matemáticas. Y hoy Juan Orendain nos va a platicar de cómo y por qué categorificar una teoría, nos va a platicar cómo y por qué categorificar una teoría cuántica de campos. Y pues muchas gracias, Juan, si quieres empezar. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Y muchas gracias a todos por venir. Como decía Osvaldo, el título de mi plática es ¿cómo y por qué? O por qué y cómo categorificar una teoría cuántica de campos. Este es parte de, o bueno, es una colaboración con Robert Ockel aquí en el Centro de Ciencias Matemáticas. La plática es, pues, en parte una continuación de las pláticas que dio Robert en este mismo coloquio hace poquito más de un mes, y de la plática que dio en la celebración de los 10 años del CCM, bueno, en la celebración del CCM de hace un par de semanas. Entonces, bueno, bueno, antes de empezar, si en cualquier momento alguien me quiere interrumpir para preguntarme algo, para hacer algún comentario, adelante. Este, Eso pues, está muy bien, así no siento que estoy hablando solo. También voy a hablar de algunas cosas de física, no soy físico, entonces, si digo alguna cosa mal o alguna cosa, pues, imprecisa, por favor, si alguien tiene algo que decir, por favor, interrúmpame y corríjame. Ok, bueno, entonces, el plan de la plática es el siguiente. Primero voy a hablar de teoría aplicada de categorías, o ACT, y categorías monoidales y métricas. Después voy a hablar de teorías cuánticas topológicas de campos, o TQFTs. Después voy a hablar de teorías cuánticas en la formulación de fronteras generales y al final voy a hablar un poquito de categorificación. Entonces, bueno, vamos a empezar con teoría aplicada de categorías y categorías monoidales y métricas. Pues bueno, la teoría aplicada de categorías, o ACT, estudia modelos categóricos que describen la estructura composicional de sistemas y procesos en diferentes áreas de la ciencia. La teoría aplicada de categorías también se conoce como teoría categórica de sistemas o teoría composicional de sistemas. En la teoría aplicada de categorías pensamos a los objetos de una categoría como sistemas, con un cierto flujo de información, y a los morfismos como procesos de tipo caja negra entre estos sistemas que intercambian información entre sistemas. Cuando vemos a los morfismos de esta forma, pensamos que pues, no sabemos nada de lo que está pasando adentro de una caja negra o de un morfismo, y solo pues, podemos entender las relaciones de estos morfismos, las relaciones composicionales con otros procesos. Entonces, bueno, con este punto de vista tenemos una notación o un cálculo pictórico especial para categorías, que es el siguiente. Si se es una categoría, entonces dibujamos a los objetos como cuerdas o como líneas verticales. Pensamos otra vez que estos son sistemas con un flujo de información, donde el flujo va de abajo hacia arriba. A los morfismos los dibujamos como cajas entre sistemas, entre cuerdas. Implementamos a la composición como concatenación de cajas y a las identidades como cajas triviales. Entonces, bueno, la teoría aplicada de categorías pues sigue algunos principios, así muy generalmente. Uno de los principios más importantes es el principio de composicionalidad, que dice lo siguiente. Si en una teoría de procesos, así en general, todo proceso se puede describir en términos de sus componentes más simples y de la forma en la que estas componentes se componen entre sí, entonces, pues deberíamos poder modelar a nuestra teoría de procesos en términos de una categoría. Entonces, más o menos la idea es la siguiente. Si ustedes están no sé, en un área de las ciencias, en química, biología de sistemas o lo que sea, y tienen una teoría, un objeto, una estructura que pueden poner en términos de, así muy generalmente en términos de sistemas e interacciones entre estos sistemas, si les importa cómo se componen estos sistemas, y no solo eso, sino que a un sistema siempre lo pueden describir en términos de los sistemas más simples y de la forma en que estos sistemas más simples se componen para definir el sistema más grande. Entonces, el principio de composicionalidad en la teoría aplicada de categorías lo que dice es que pues, deberían poder modelar su teoría de sistemas en una categoría. ¿Okay? Ok, pero no solo estamos interesados en categorías o teorías composicionales de sistemas, sino que estamos interesados en categorías monoidales o teorías composicionales de sistemas locales. Entonces, bueno, una categoría monoidal es lo siguiente. Una categoría monoidal es una terna, C, producto tensorial 1,
en donde C es una categoría, producto tensorial es un bifuntor de C en C, o C cuadrado en C, y 1 es un objeto en C. Suponemos que este bifuntor de producto tensorial es asociativo, salvo por isomorfismos naturales coherentes, y también suponemos que es unital, salvo por isomorfismos naturales coherentes. Entonces, estos isomorfismos naturales coherentes suponemos que son parte de los datos de una categoría monoidal. O sea, si decimos que es una categoría monoidal, tenemos que decir quién es la categoría, quién es el producto tensorial y quién es la unidad monoidal. Y aparte tenemos que decir quiénes son estos isomorfismos naturales y tenemos que probar que satisfacen estas ecuaciones de coherencia. Pero por esta plática no voy a hablar de esas cosas, pero sí son muy importantes. Entonces, ¿qué nos da una categoría monoidal? Pues nos da lo siguiente: en una categoría monoidal C, si toman A y B objetos, entonces pueden considerar o pueden combinar a los objetos A y B en un tercer objeto, A tensor B, y esto lo pueden hacer de esta forma. El producto tensorial entonces es asociativo. Si A, B y C son objetos en C, entonces A tensor B tensor C es isomorfo a A, tensor B tensor C, y podemos tener un control muy preciso de este isomorfismo. Y si A es un objeto en C, entonces 1 tensor A es isomorfo a y A es isomorfo a tensor 1, y podemos tener un control muy preciso de estos isomorfismos. ¿Okay? Entonces ahora tenemos la siguiente notación. Supongan que C tensor 1 es una categoría monoidal, entonces al producto tensorial lo notamos o lo dibujamos con esta notación de diagramas de cuerdas de esta forma. Primero, si A y B son objetos en C, entonces a la cuerda A tensor B la dibujamos como la cuerda A junto con la cuerda B dibujadas paralelamente. Y lo mismo para procesos, si F y G, o para morfismos. Si F y G son morfismos en una categoría monoidal, entonces a F tensor G, este es un morfismo de dos cuerdas horizontales, o bueno, dos cuerdas paralelas en dos cuerdas paralelas. Entonces, esto es una pareja de cajas paralelas etiquetadas por F. Entonces tenemos, aparte del principio de composicionalidad, tenemos otro principio, el principio de localidad, que dice lo siguiente. Entonces, en una teoría composicional de procesos, en una categoría, la operación de considerar sistemas y procesos en paralelo se debe modelar como una estructura monoidal. Entonces, esto, en pocas palabras, dice que una teoría composicional de procesos con operación de procesos en paralelos es precisamente una categoría monoidal. Entonces, entendemos a los sistemas y procesos en paralelo, a la operación de poner sistemas y procesos en paralelo, o a la operación de producto tensorial en una categoría monoidal como una expresión de una noción de localidad. Si tienen dos procesos y toman su producto tensorial, ese es un nuevo proceso en donde toman a los dos procesos al mismo tiempo y los procesos no se afectan entre sí. ¿Okay? Entonces, este es uno de los objetos que consideramos en teoría aplicada de categorías monoidales, y esto expresa esta noción de teoría composicional de procesos local. Pero no solo consideramos categorías monoidales, sino que consideramos categorías monoidales simétricas. Tenemos la siguiente definición. Supongan que C, producto tensorial 1, es una categoría monoidal. Una simetría en C es una involución natural S del producto tensorial en C, en el producto tensorial opuesto en C, que satisface condiciones de coherencia, de las que otra vez no voy a hablar. Si S es una simetría en una categoría monoidal C es tensor 1, entonces al vector C tensor 1 S le decimos que es una categoría monoidal simétrica, una CMS. Pues, ¿qué nos da una simetría? Bueno, pues si estamos en una categoría monoidal, entonces podemos tomar productos tensoriales de objetos y morfismos. Una simetría nos da una forma de cambiar el orden entre productos tensoriales de objetos, de forma natural y con un isomorfismo. Pues la notación en esta notación de diagramas de cuerdas de una simetría es de esta forma. Si tienen C una categoría monoidal simétrica, toman A y B objetos en C, entonces la simetría SA, B es un morfismo del producto tensorial de A y B, es decir, de la cuerda, de la pareja de cuerdas A y B con A a la izquierda y B a la derecha, en la pareja de cuerdas con B a la izquierda y A la derecha. Entonces, pues a esta caja negra la dibujamos de esta forma, como está escrita a la derecha, como un cruce. Entonces, bueno, consideramos teorías de procesos composicionales y locales, como en la página pasada, es decir, categorías monoidales, siempre con simetrías, es decir, solamente consideramos categorías monoidales simétricas. Entonces, para nosotros, o bueno, para esta plática, una teoría composicional y local de procesos es no una categoría monoidal, sino una categoría monoidal simétrica. Ok. Entonces, bueno, nuestros objetos básicos son las categorías monoidales simétricas. Entonces, pues necesitamos definir cuáles son los morfismos entre estos objetos, ¿no? Son los funtores monoidales simétricos.
Entonces, pues tenemos la siguiente definición. Supongan que C tensor 1 y S y C' tensor prima 1' y S' son categorías monoidales simétricas. Entonces, un funtor monoidal simétrico, un SMF de C en C', es una pareja F, F2, en donde F es un funtor de C en C' que preserva la unidad monoidal de C y C' estrictamente. Esto no siempre tiene que pasar, pero hay un teorema que dice que todo funtor monoidal simétrico es equivalente, es naturalmente isomorfo a un funtor de esta forma. Entonces, ya suponemos que eso pasa siempre. Y F2 es una transformación natural de F cuadrado seguido por el producto tensorial en C' en el producto tensorial en C seguido por F, que satisface otra vez condiciones de coherencia, que no vamos a hablar, y que aparte intercambia las simetrías S y S' de C y C' respectivamente. Entonces, si F, F2 es un funtor monoidal simétrico, entonces al funtor F le llamamos un funtor adyacente de F, F2 y a F2 la transformación monoidal de F, F2. Entonces, ¿qué nos da un funtor monoidal simétrico? Bueno, pues ya sabemos que un funtor es una pareja de funciones, una de objetos en objetos y otra de morfismos en morfismos que preserva dominios, codominios, identidades y composiciones. Por aparte, tenemos la F2. Entonces la F2 hace lo siguiente. Si A y B son objetos en la categoría de dominio C, entonces F2 evalúa en la pareja A, B, pues es un morfismo de F de A tensor en C', F de B en F de A tensor B. Es decir, una transformación monoidal en un funtor monoidal, pues lo que hace es que abre el producto tensorial, pero pues, salvo por la F2, no estrictamente, o no necesariamente estrictamente. Entonces, si F, F2 es un SMF, un funtor monoidal simétrico, entonces decimos que F, F2 es estricto si la transformación monoidal es la identidad, es decir, si el funtor abre productos tensoriales estrictamente, es decir, si F de A tensor B es igual a F de A tensor prima F de para todo A y B, decimos que es fuerte si F2 es un isomorfismo, es decir, si el isomorfismo, si la transformación, o bueno, si el morfismo este verde de arriba es un isomorfismo y entonces nos podemos regresar. Y decimos que F, F2 es laxo en cualquier otro caso. Si F2 A, B pues, no necesariamente es un isomorfismo para todo A y B. Y bueno, un caso que no vamos a considerar es cuando la transformación F2 va del lado derecho de la cosa verde al lado izquierdo. En ese caso decimos que el funtor es oplaxo. Pero bueno, ahí ese caso no nos va a importar. Pues obviamente todo funtor monoidal estricto es fuerte y todo funtor monoidal fuerte es laxo. Entonces, pues vamos a considerar categorías monoidales simétricas y funtores monoidales simétricos entre categorías monoidales simétricas. Ok, bueno, pues así muy rápido dije que a las categorías las podemos interpretar como teorías composicionales de procesos y a las categorías monoidales simétricas como categorías monoidales, perdón, como teorías composicionales de procesos con localidad. Ahora, ¿cómo podemos interpretar a los funtores monoidales simétricos? O bueno, no cómo podemos, ¿cómo se interpretan a los funtores monoidales simétricos en la teoría aplicada de categorías? Bueno, pues esto se hace con el principio de semántica funtorial. Si C y C' son categorías monoidales simétricas y F es un funtor monoidal simétrico de C en C', entonces en la teoría composicional de procesos o en la teoría aplicada de categorías uno interpreta a la categoría de dominio C como una teoría de procesos de sintaxis, es decir, pensamos a la categoría de dominio como una categoría de recetas generales o de templates de cómo combinar procesos o como procesos que no tienen nombre, que no son concretos. Y a C' como una teoría de posibles instancias de procesos de C. Y luego al funtor monoidal simétrico F lo consideramos como una representación o una interpretación o una asignación de semántica de la sintaxis C en la categoría de instancias C'. ¿Okay? Entonces, bueno, esto a lo mejor es un poquito más difícil de entender así nada más en palabras. Y hay ejemplos muy bonitos de esto y muy básicos. Y había escrito algunos en la primera versión de la presentación, pero pues me tomaba un poco demasiado de tiempo explicarlos. Entonces, pues bueno, pues tenemos estos dos ejemplos. Entonces, primero, supongan que G es un grupo, llámenle C al grupoide desenlazado de G, es decir, C es la categoría, o bueno, el grupoide que tiene un único objeto, estrella, y el grupo de automorfismos de ese objeto en el grupoide C es el grupo G, la composición es el producto de G, llámenle C' a la categoría de espacios vectoriales, y supongan que F es un funtor del grupoide desenlazado de G en la categoría de espacios vectoriales. Entonces, en ese caso es fácil ver que esto, un funtor F de la categoría BG en la categoría de espacios vectoriales, es una representación lineal de G. Entonces, esto es pues bastante clásico, pero pues por lo que escribí este ejemplo es por lo siguiente. Pues en general podemos considerar a grupos de forma pues
abstracta, ¿no? Con presentaciones o lo que sea, ¿no? Pues las pensamos como un conjunto de símbolos y formas de componer estos símbolos con relaciones. Entonces pensamos a eso como una sintaxis, como una categoría de sintaxis o como un templete para poder interpretar estos procesos de simetría que define el grupo. Entonces, la categoría C', la categoría de posibles instancias de la sintaxis que nos da la categoría C, es la categoría de grupos de matrices, o bueno, la categoría de transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Entonces, una representación o un funtor de la categoría C en la categoría C', en este caso, pues es una representación de la sintaxis de G como un grupo de matrices o un grupo de simetrías de un espacio vectorial. Entonces, bueno, pues más o menos esa es la idea. Otro ejemplo es el siguiente. Si C es la categoría discreta generada por un conjunto unitario y consideramos a C como una categoría monoidal simétrica trivial con la única estructura monoidal simétrica que tiene, C' hacemos que sea la categoría de conjuntos, la categoría de espacios vectoriales o la categoría de grupos o la categoría que quieran. Y tomamos F, un funtor de C en C', un funtor monoidal simétrico. Entonces, si F es un funtor estricto, entonces F se puede identificar con un conjunto, un espacio vectorial o un grupo, con una elección de un objeto en la categoría de codominio. Si el funtor F es un funtor monoidal simétrico fuerte, entonces, de hecho, F es un grupo, un campo o un grupo abeliano. Es la elección de, en la categoría de conjuntos, un grupo, en la categoría de espacios vectoriales, un campo, y en la categoría de grupos, un grupo abeliano. Esto es por el argumento de Edman-Hilton. Y si F es laxo, entonces F es un monoide, un álgebra, o otra vez un grupo abeliano, ¿no? Otra vez por el teorema de Edman-Hilton. Entonces, en este caso, pues pensamos al conjunto unitario o a la categoría discreta generada por el conjunto unitario como una categoría de sintaxis trivial, pero con una estructura monoidal, a las categorías de conjuntos, espacios vectoriales y grupos como posibles instancias de esta teoría de procesos trivial, y al funtor F como una forma de representar la estructura algebraica trivial de la categoría de sintaxis trivial en las posibles instancias de conjuntos, espacios vectoriales y grupos, ¿no? Entonces tenemos como que una cosa vacía, una cosa que solamente tiene una forma, y eso lo representamos en diferentes categorías y nos da diferentes estructuras. Entonces, bueno, esa es la idea de este principio de semántica funtorial. Entonces, bueno, hay otros principios en la teoría aplicada de categorías, pero básicamente, pues la idea es que si uno hace teoría aplicada de categorías, si alguien en alguna ciencia, en biología, química, ciencias de la computación, lo que sea, o en matemáticas, lo que sea, viene con un problema y nos dice, pues, tengo tal problema que generalmente es de la forma, pues como que hay una cosa en tu área que pues como que se demuestra muchas veces, pero pues todas esas demostraciones son como que esencialmente lo mismo, pero no es esencialmente lo mismo. Hay muchas definiciones como que de la misma cosa, pero no es la misma cosa, como que hay una idea general o varias versiones de una idea general, pero pues como que nadie sabe exactamente cómo ponerlas juntas. Y entonces, pues, alguien que hace teoría aplicada de categorías, le pregunta a esta persona si pues, puede poner a su problema o a su teoría en términos de, pues otra vez, de sistemas y procesos o algo así. Y entonces, pues, si le dice que sí, entonces pues, la siguiente pregunta es si esos procesos satisfacen esta condición de localidad. Y si sí, entonces, pues generalmente estos problemas se pueden poner, o bueno, todas estas cosas se pueden poner en términos de este principio de semántica operación, se pueden poner en términos de interpretaciones de funtores monoidales simétricos como funtores de semántica en categorías de sintaxis. Entonces, pues ya lo que hace uno es pues, definir, como que hacer una teoría maestra en donde se demuestra un teorema general que tiene a todos los teoremas o resultados o lo que sea particulares del área que nadie sabe cómo están relacionados como instancias particulares. Pero bueno, más o menos esa es la idea. Ok, entonces, pues hay versiones de esto mucho más bonitas que las TQFTs o bueno, que hacen que estas ideas sean mucho más claras. Pero pues para lo que quiero decir en esta plática, pues creo que el ejemplo de las teorías topológicas de campos cuánticos es pues el mejor ejemplo. Bueno, no es el mejor ejemplo para explicar las ideas de la teoría aplicada de categorías, pero pues es un ejemplo suficientemente bueno para ligar estas ideas con con categorificación de teorías cuánticas de campos. Entonces, bueno, TQFTs.
Entonces, bueno, para definir una TQFT, primero tenemos que definir pues, una categoría de sintaxis. Tenemos que definir una categoría de dominio. Entonces, esa va a ser la categoría de cobordismos. Entonces, supongan que n es un entero mayor o igual que 1. Entonces, definimos la n categoría de cobordismos como sigue. La categoría de n cobordismos tiene como objetos a las variedades cerradas orientadas de dimensión n-1, esas que llamamos hipersuperficies, y a los morfismos de esa categoría son clases de difeomorfismo de cobordismos con una estructura de collar que usamos para la composición. Entonces, en la composición, esta categoría es el pegado, usando esta estructura de collar, y las identidades son los cilindros. Entonces, la unión ajena y la variedad cerrada y orientada a la hipersuperficie vacía hacen que esta categoría de necobordismo sea una categoría monoidal simétrica. Entonces, aquí pensamos a las variedades cerradas y orientadas o a las hipersuperficies como sistemas geométricos y a los cobordismos como procesos que llevan información geométrica de una hipersuperficie en otra o de un conjunto de hipersuperficies en otra. Entonces, bueno, tenemos la siguiente definición. Supongan que n es mayor o igual que 1, una teoría topológica de campos cuánticos o una TQFT o una teoría cuántica topológica de campos. Es un funtor monoidal simétrico estricto de la categoría de necobordismos en la categoría de espacios vectoriales. Entonces, bueno, ¿qué hace una TQFT? Pues, bueno, esta definición es más o menos bastante conocida, ¿no? Entonces tampoco quiero detenerme mucho, ¿no?, en esta definición. Pero bueno, una TQFT lo que hace es que la asocia a cada hipersuperficie o a cada variedad cerrada y orientada de dimensión n-1, un espacio vectorial, al vacío le asocia los números complejos, a cada cobordismo le asocia una transformación lineal, o bueno, a cada clase de difeomorfismo cobordismo le asocia una transformación lineal, y hace esto de forma composicional, respetando localidad, es decir, convirtiendo estrictamente uniones ajenas de cobordismos en productos tensoriales. Entonces, otra vez estamos pasando a la categoría de necobordismos, en este ejemplo como una categoría de sintaxis, donde los sistemas son hipersuperficies, los procesos son cobordismos, los procesos son procesos geométricos. Esta operación de tomar procesos paralelos es la unión ajena de cobordismos. Ahora, nuestra categoría de posibles instancias de esto es la categoría de espacios vectoriales, y una TQFT es un funtor de semántica que interpreta la sintaxis dada por la categoría de n-cobordismos en nuestra categoría de instancias, en la categoría de espacios vectoriales. Ya puesto de forma un poco más clara, sin tantas palabrotas, entonces una TQFT lo que hace es, pues, es que nos da un conjunto de diagramas de espacios vectoriales y transformaciones lineales parametrizados por cobordismos, de forma que si tenemos dos cobordismos y los componemos, o tenemos un cobordismo grande y lo componemos en cobordismos pequeños, pues entonces el diagrama parametrizado por el cobordismo grande se descompone en una composición de diagramas parametrizados por los cobordismos pequeños. Y si tenemos una unión ajena de cobordismos, entonces tenemos una unión ajena de diagramas de espacios vectoriales de transformaciones lineales. Entonces esto es una TQFT. Ok, bueno, pues las TQFTs tienen, pues son conocidas y famosas porque tienen muchas aplicaciones y pues aplicaciones muy bonitas a topología de dimensiones bajas y a otras áreas. Entonces, bueno, unas de estas aplicaciones son las siguientes. Pues tenemos primero la siguiente observación. Supongan que n es un entero mayor o igual que 1, supongan que f es una TQFT de dimensión n, y supongan que x es una variedad cerrada y orientada de dimensión n. Entonces, primero, f de x, la imagen bajo f de la variedad cerrada y orientada de dimensión nx, es un número complejo, 1, y 2, ese número complejo es un invariante de la variedad de x salvo por difeomorfismos. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, si x es una variedad cerrada y orientada de dimensión n, pues entonces x es un cobordismo del vacío en el vacío. Como f es un funtor, entonces f de x es una transformación lineal de los complejos en los complejos, y entonces un número complejo. Y bueno, que sea un invariante bajo difeomorfismos, pues es X, F está definido en clases de difeomorfismo de cobordismos. Entonces, una TQFT siempre define invariantes de variedades cerradas y orientadas de la dimensión de la TQFT. Y no solo eso, esos invariantes son calculables. Si X es una variedad cerrada y orientada de dimensión n, entonces el invariante f de x, el número que le ponemos a f de x que lo distingue, bueno, que en principio lo podría distinguir salvo por isomorfismos, se puede calcular descomponiendo la variedad de x como una composición de cobordismos. Si descomponemos a x como una composición de cobordismos, entonces tenemos al morfismo de c en c, al número en c, al invariante de x, como una composición de diagramas entre espacios vectoriales. Entonces, así es como se calculan los invariantes en una TQFT. Ok,
Entonces ahora tenemos una segunda observación. Supongan que n es un entero mayor o igual que 1, supongan que f es una TQFT de dimensión n. Si sigma es una hipersuperficie y f es un homeomorfismo de sigma, entonces f del mapping cylinder de f es un automorfismo de f de sigma. Pues el mapping cylinder de f es un cobordismo de f, de sigma en sigma. Entonces, pues bajo f va a dar un morfismo de el espacio f de sigma en f de sigma. Entonces la función que a cada difeomorfismo, bueno, sí, que a cada difeomorfismo f le asocia f de su mapping cylinder, define una representación del mapping class group de sigma en f de sigma. Entonces las TQFTs definen invariantes de variedades cerradas y orientadas y definen representaciones de mapping class groups. Y no solo eso, tenemos la siguiente observación. Supongan que f es una TQFT de dimensión 2. Entonces, en ese caso, bueno, está definido en variedades cerradas en objetos, está definido en variedades cerradas orientadas de dimensión 1, es decir, en uniones ajenas de círculos. Entonces, en ese caso, f de S1 admite una estructura de álgebra de Frobenius conmutativo. ¿Cómo vemos eso? Pues nada más hay que aplicar f a pares de pantalones invertidos y al disco, como corra y como taza, es decir, a estos cobordismos que están aquí abajo. Y más aún, la TQFTF está determinada por esta álgebra de Frobenius asociada al círculo. O puesto en el lenguaje de teoría de categorías, la categoría de TQFTs de dimensión 2 es isomorfa, es equivalente a la categoría de álgebras de Frobenius de dimensión finita conmutativas. Entonces, podemos parametrizar a cada TQFT, o podemos parametrizar a las TQFTs de dimensión 2 de forma fiel con álgebras de Frobenius conmutativas de dimensión finita. Las TQFTs esencialmente en dimensión 2 son objetos algebraicos. Y finalmente, pues hay construcciones muy clásicas de TQFTs. La primera es la TQFT de Turay-Biro o Turay-Biro-Barrett-Westbury, que pues, las construcciones en general toman un cierto conjunto de datos iniciales que tienen una forma y con estos datos coloreando variedades y triangulaciones o usando cirugía o cosas de esas. Entonces, cálculos en triangulaciones o el cálculo de Kirby en cirugía o lo que sea. Entonces se definen invariantes para variedades, ¿no? Entonces el invariante de Turay-Biro, Barrett y Westbury toma como datos iniciales una categoría esférica y a eso le asocia una TQFT de dimensión 3 y la TQFT Reshetkin-Turaev toma como datos iniciales una categoría modular y a eso le asocia otra vez una TQFT de dimensión 3. Entonces, bueno, eso nada más quiere decir que pues, las TQFTs existen. O sea, las puede uno definir con datos iniciales. Y esos datos iniciales pues, están dados en forma, no por generalizar hacia lo loco, sino que tienen que ser categorías de un tipo. Entonces, las categorías modulares, los datos iniciales de la TQFT Reshetkin-Turaev, que son categorías modulares, son categorías esféricas. Entonces, cada TQFT Reshetkin-Turaev define una TQFT de Turaev-Biro. Entonces, la pregunta es cómo están relacionadas esas TQFTs. Entonces, pues uno puede demostrar que las TQFTs de Reshetkin-Turaev, o bueno, perdón, las TQFTs de Turaev-Biro asociadas a una categoría modular son algo así como la raíz cuadrada de las TQFTs de Reshetkin-Turaev. Y uno puede demostrar esto en términos en un lenguaje de categorías. Ciertas categorías son equivalentes. Y también, pues, las TQFT se pueden extender esquinas. Hay una teoría, una hipótesis o una conjetura clásica, la conjetura de Baez-Dolan, que dice que las TQFTs extendidas a esquinas, pues primero para decir que es una TQFT extendida a esquinas, pues tiene que estar involucrado, bueno, está involucrado el lenguaje de categorías superiores o de grupoides superiores. Entonces, con ese lenguaje, la hipótesis de Baez-Dolan dice que las TQFTs extendidas son esencialmente equivalentes a un tipo especial de objetos en una categoría. Y eso, en un caso, pues, particular, pero también muy general, Lurie y Hopkins demostraron que sí era cierto. Entonces, bueno, todo esto no quiero que esto sea un comercial para las TQFTs. Las TQFTs por el momento no me importan mucho, pero lo que quiero que esto sea es un comercial para el lenguaje de teoría de categorías. Pues esta definición de aquí, de TQFT, pues es un renglón y medio. Todo lo que dice ese renglón y medio lo podemos poner pues en un sistema de unos 8 o 9 axiomas. Pero pues, bueno, espero que todos estén de acuerdo que un renglón y medio es mejor que una lista de 8 o 9 axiomas. Entonces, bueno, esa es una primera ventaja del lenguaje de categorías. Podemos decir, una TQFT es tal cosa,
no solo eso, sino la podemos interpretar en términos de esta semántica funtorial, pero podemos hacer eso en lugar de dar una lista de axiomas que, pues, bueno, sí dicen exactamente lo mismo y a lo mejor de forma un poquito más pues, o sea, dicen cada cosa, pero pues este lenguaje es mucho más elegante. No solo eso, sino que estas observaciones pues, se siguen también en 2, 3 renglones. También, si diéramos los axiomas de una TQFT con números, podríamos a lo mejor pensar en este tipo de resultados y podríamos demostrar algunos de ellos directamente en los axiomas. O sea, la teoría de categorías no demuestra estos axiomas solos, sino que lo que hace es pues, que estos resultados o estas observaciones, sino que lo que hace es que pues, sean medio renglón, nada más. Y no solo medio renglón, sino que este tipo de observaciones son exactamente lo que uno espera de un funtor monoidal simétrico. Nada más son interpretaciones de resultados más generales. Siempre que uno tiene un funtor monoidal simétrico, pues se pregunta las preguntas de estas 3 observaciones. Bueno, de la observación 1, 2 y de la primera mitad de la observación 3. La segunda mitad de la observación 3, el que la categoría de TQFT es de dimensión 2 equivalente a la categoría de álgebras de Frobenius conmutativa, pues eso dice que no solo le podemos asociar a un álgebra de Frobenius a una TQFT de dimensión 2, sino que esa álgebra de Frobenius determina la TQFT. Y eso, pues, ponerlo no en términos categóricos es muchísimo más difícil. Entonces, pues ese es el poder de la teoría de categorías. Pues hace que las cosas sean fáciles, elegantes y nos permite demostrar de forma formal resultados como este. O como el teorema la equivalencia entre la TQFT de Tura-Ebiri y Tura-Prishkin. Pues si uno dice como que tiene cierta información que define una TQFT y otra información que más o menos define como que una TQFT parecida y quieres ver si la información es la misma, pues en general no vas a tener información estricta, que las dos cosas son iguales, tienes las cosas salvo por isomorfismos y la forma de decir eso y probar eso es pues, usando el lenguaje de categorías. Y no solo eso, sino que pues, decir que una TQFT es extendida a esquinas de codimensión mayor a 0, pues también usa muy fuerte, eso pues es muy difícil hacerlo sin el lenguaje de categorías. Entonces, bueno, este es un poco un comercial para el lenguaje de la teoría de categorías. Entonces, bueno, ok. Entonces, ¿por qué nos interesan las TQFTs? Bueno, pues físicamente una TQFT es un modelo de un tipo de teoría cuántica de campos definida en pedazos de espacio-tiempo topológico, es decir, de espacio-tiempo que no depende de una métrica. Entonces, a cada pedazo del espacio-tiempo, una TQFT le asocia un espacio de estados de un sistema y a cada región, interpretada como una evolución del sistema a lo largo de un tiempo imaginario, le asocia una amplitud que viene en la forma de una transformación lineal entre los espacios de estados. Y todo esto otra vez siguiendo los principios de composicionalidad, localidad y semántica funtorial. Entonces, bueno, aquí esta es la parte en donde si alguien me quiere interrumpir y decir que estoy mal, pues adelante, pero pues uno de los problemas más importantes de la física matemática o física teórica contemporánea es pues definir una teoría de gravedad cuántica. Y una de las cosas principales que tiene que tener una teoría de gravedad cuántica, pues es que sea una teoría de campos definida en espacio-tiempo que no depende de una métrica, en espacio-tiempo topológico. Entonces, y también, pues uno quiere que esta teoría de campos o teoría de gravedad cuántica, pues que satisfaga estos principios de composicionalidad y localidad, y también de semántica funtorial. Bueno, no de semántica funtorial, pero bueno, queremos que satisfagan principios de composicionalidad y localidad. Entonces, pues las TQFTs hacen eso exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema con las TQFTs? Porque si tenemos esta definición de TQFT, sabemos construirlas, sabemos compararlas, sabemos hacer todas las cosas que sabemos hacer con TQFTs, pues ¿por qué sigue siendo un problema abierto encontrar una teoría de gravedad cuántica? Entonces, bueno, el problema es el siguiente. Para decir cuál es el problema, primero tengo que definir algunas cosas en general. Bueno, primero tenemos la siguiente definición. Sea C tensor 1S, una categoría monoidal simétrica, supongan que A es un objeto en C, entonces decimos que A es dualizable si existe si existen un objeto A estrella en C, un morfismo de A estrella tensor A en 1 y un morfismo de 1 en A tensor A estrella que satisfacen unas ecuaciones, las ecuaciones del zigzag que están dibujadas abajo. En ese caso, A estrella le decimos que es el dual de A, el morfismo FA decimos que es la evaluación de A, y el morfismo coef A decimos que es la coevaluación de A.
Entonces, si una categoría monoidal simétrica C es tal que todo objeto de C es dualizable, entonces decimos que la categoría C es rígida o compacta cerrada. Entonces, la notación para la evaluación, bueno, primero para el dual, bueno, aquí no escribí la notación para pero para la evaluación de un objeto dualizable, pues es esta, es como una capucha o lo que sea. La coevaluación es como la misma cosa volteada y las ecuaciones del zigzag son estas ecuaciones de aquí. Entonces, pues un objeto es dualizable si satisface estas condiciones y si todos los objetos de una categoría monoidal simétrica son dualizables, entonces decimos que la categoría monoidal simétrica es rígida o compacto cerrado. Entonces, bueno, pues tenemos las siguientes observaciones. Supongan que n es un entero mayor o igual que 1, entonces la categoría de cobordismos es compacto cerrada. Todos los objetos son dualizables. ¿Cómo vemos esto? Bueno, pues si sigma es una hipersuperficie, entonces hacemos que el dual de sigma sea sigma con la orientación opuesta. Y la evaluación y coevaluación están escritas en rojo, pero son estas cosas aquí. Son el cilindro como cobordismo de sigma en sigma con la orientación opuesta en el vacío y del vacío en sigma unión las sigma con la orientación opuesta. Ok, tenemos esa primera observación. La categoría de cobordismos es rígida. Ahora, dos, si un espacio vectorial es dualizable, si solo sí tiene dimensión finita. Pues eso es de álgebra lineal 2, ¿no? Entonces ya sabemos que la categoría de cobordismos es compacta cerrada, un espacio vectorial es dualizable si solo sí tiene dimensión finita, y tenemos otra observación, si F es un funtor monoidal simétrico entre categorías monoidales simétricas, entonces si un objeto es dualizable en C, entonces su imagen bajo F es dualizable en C', y el dual es pues, la imagen del dual en C. Entonces, pues de estas tres observaciones tenemos el siguiente corolario. Si F es una TQFT de dimensión n, entonces para cada sigma hipersuperficie, la dimensión del espacio de estados de sigma es finita. Entonces, pues esas son muy malas noticias, ¿no? Queremos que en una teoría de campos, una teoría cuántica de campos, pues el espacio de estados de una hipersuperficie en general, pues bueno, si no queremos que todos tengan un número infinito de grados de libertad o tengan en espacios de Hilbert de dimensión infinita, pues por lo menos queramos que algunos, ¿no? Entonces, pero bueno, en una TQFT todos los espacios son de dimensión finita y pues eso es una tragedia, ¿no? Entonces, todo esto, este problema viene pues de la condición de que la categoría de cobordismos es rígida. Y esto, como Robert explicó un poco en su plática de hace un par de semanas, pues viene de la condición o bueno, de la idea de pensar a las regiones como evoluciones de sistemas geométricos a lo largo de un tiempo imaginario. Pero bueno, en una categoría monoidal simétrica rígida nos podemos olvidar de esta idea de la dirección si tenemos esta condición de dualidad. En particular en la categoría de n-cobordismos, si n es un entero positivo, si sigma y sigma prima son hipersuperficies o variedades cerradas orientadas de dimensión n-1, entonces los morfismos en la categoría de n-cobordismos de sigma en sigma prima son isomorfos, o bueno, existe un isomorfismo natural en los morfismos de sigma unión sigma con la orientación opuesta, sigma unión su dual en el vacío. Entonces podemos entender a todos los morfismos como morfismos o como morfismos de hipersuperficies en la unidad monoidal. Entonces, pues como que el tiempo ahí no es tan importante, o este tiempo imaginario, pero pues eso lo podemos hacer cuando tenemos dualidad, y cuando tenemos este tiempo imaginario tenemos dualidad. Entonces como que las dos cosas están muy, muy relacionadas y hacen que pues tengamos espacios vectoriales de dimensión finita, y entonces hacen que las TQFTs pues, no sean muy aplicables como teorías de campos realistas, ¿no? Entonces, pues hay muchas soluciones, posibles soluciones en la literatura, o bueno, no muchas, pero algunas. Una es la teoría cuántica de campos con área de Runcal y Szegedy, la teoría de campos, las teorías de campos euclidianas o las teorías de campos conformes de Stolz y Teichner que usan en su programa. En estos dos casos, lo que hace uno es considerar categorías de cobordismo con una estructura extra o con una función de área, con una estructura euclidiana o con una estructura conforme, que pues hacen que los cobordismos ya no sean, las hipersuperficies ya no sean dualizables. Pero pues esto sigue pensando a las regiones como cosas que van evolucionando a lo largo de un tiempo imaginario, que pues si uno quiere modelar una teoría de campos realista, pues como que eso sobra un poco, ¿no? Entonces, hay otras teorías que modelan más o menos la misma idea sin pensar en esta idea de tiempo imaginario. Una es la homología Blob de Morrison y Walker y la homología de factorización de William y Costello. Entonces, la homología Blob como que pues, la definieron Morrison y Walker y hasta hubo un artículo en Nature, pero pues como que ya a nadie le importó. Y la homología de factorización sí como que se ha ido haciendo más importante.
Entonces, bueno, esas son dos opciones muy interesantes y buenas para pensar en una posible teoría de gravitación cuántica. Pero bueno, en la posibilidad o en el modelo de una posible teoría de gravitación cuántica que nos vamos a concentrar es en el modelo de la formulación general, de la formulación de fronteras generales. Entonces, bueno, pues, teorías cuánticas en la formulación de fronteras generales. Entonces, pues bueno, esto sí está definido como una lista de axiomas. Entonces, antes de definir qué es una teoría cuántica en la formulación general la formulación de fronteras generales, primero fijamos una dimensión, n, o un número natural. En este contexto, a una hipersuperficie vamos a entender por una hipersuperficie una variedad topológica compacta de dimensión n-1 y una región, una variedad topológica de dimensión n. Entonces, habiendo dicho eso, una teoría cuántica de campos en la formulación de fronteras generales o una GBQFT H consta de los siguientes datos. Primero, un espacio de estados. Para cada hipersuperficie sigma, le asociamos un espacio de Hilbert separable H sigma. Bueno, así asumimos que H de la hipersuperficie vacía es los complejos, ¿no? Entonces, más o menos hacemos lo mismo que una TQFT, pero aquí no estamos suponiendo que las hipersuperficies son cerradas. Ahora, dos, transformación tensorial. Para cada par de hipersuperficie sigma y sigma prima, le asociamos, obtenemos un isomorfismo isométrico tau sigma, sigma prima, de H sigma tensor H sigma prima en H sigma unión sigma prima. Entonces, esto es como la condición en la TQFT de que las TQFT sean monoidales simétricas estrictas, pero pues como que es una versión fuerte de eso. Luego tres, transformación de conjugación. Para cada hipersuperficie sigma tenemos un isomorfismo isométrico antilineal que iota sigma de H sigma en H sigma barra. Bueno, aquí lo había escrito, pero pues no sé por qué ya no lo tengo, pero suponemos que iota sigma seguido de iota sigma barra es la identidad. Cuatro, la transformación de pegado. Para cada par de hipersuperficie sigma y sigma prima, tal vez que sigma prima se obtiene sigma mediante una identificación en la frontera de sigma prima, tenemos una transformación lineal sobre gamma del espacio de estados en sigma en el espacio de estados de la variedad pegada sigma prima, y finalmente tenemos una amplitud. Para cada región X tenemos un mapeo lineal ρx del espacio de estados de la frontera de X en C, tal que, bueno, aquí está esto, lo que había querido escribir en la parte 4, pero no sé por qué lo escribí en 5. Pero bueno, esta parte tiene que ir en 4, lo de iota sigma seguido de iota sigma barra. Entonces, suponemos que estos axiomas 1 a 5 satisfacen condiciones de asociatividad y de coherencia más o menos esperadas y obvias, que pues, también están en una lista de axiomas que no voy a decir. Y suponemos que la condición 5, el axioma de amplitud, satisface dos axiomas más, un axioma de unitalidad y un axioma de pegado relativo, que tampoco voy a decir, pero que sí son muy importantes. Pero bueno, entonces este es una GBQFT. Pues no me acuerdo, digo, no sé bien cuál es la referencia exacta, no sé cuál es el año en el que Robert definió esto, pero pues este es las GBQFTs y en general el programa de la formulación de fronteras generales, todo es pues creación de Robert Opel y la mayoría es, creo, pues se hizo en el CCM. Entonces, bueno, esta es una GBQFT. Ahorita voy a explicar con un poquito más de detalle los axiomas de estas GBQFTs, pero más o menos, pues esto es como la versión que hubiéramos tenido de una TQFT, si una TQFT fuera más realista y no tuviéramos el lenguaje de teoría de categorías, más o menos las cosas hubieran sido así, un montón de axiomas que dicen algunas cosas de que a cada hipersuperficie le asociamos un espacio de estados y bla, 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 bla. Y pues bueno, entonces así tenemos a esta teoría. Entonces, para entender mejor una GBQFT, pues dividimos a los axiomas en dos partes. Primero en axiomas de codimensión 1 y en axiomas de codimensión 0. Los axiomas de codimensión 1 GBQFT son los axiomas 1 hasta 4. Los axiomas de espacios de estados, de transformación tensorial, de transformación de conjugación y de transformación de pegado. Y los axiomas de codimensión 0 es el axioma de amplitud y estos axiomas de unitalidad y pegado relativo. Entonces, los axiomas de codimensión cero son los axiomas que solamente involucran a hipersuperficies y los axiomas de, los axiomas de codimensión cero son los que involucran a regiones. Ok, bueno, aquí es una explicación un poquito más tranquila de lo que dicen los axiomas de la GBQFT. Entonces, en codimensión 1, el axioma de espacios de estados lo que hace es asociarle a cada hipersuperficie, no necesariamente cerrada, pero sí orientada, un espacio de estados que interpretamos con el espacio de estados cuánticos en esa hipersuperficie, en el sistema geométrico que representa
sistema geométrico o topológico que representa la hipersuperficie sigma. Entonces, esa es una diferencia más o menos grande con las TQFTs. Asociamos espacios de estados a hipersuperficies que no necesariamente son cerradas. Ahora, transformación tensorial, pues si tenemos dos hipersuperficies sigma y sigma prima, aquí un intervalo y un círculo, entonces a la unión ajena le asociamos una transformación tensorial, que lo que hace es que nos permite escribir estados de la unión ajena de sigma y sigma prima en términos de estados en el producto tensorial del espacio de estados de sigma y el espacio de estados de sigma prima de forma explícita. No solo nos dice, puedes escribir a cada estado en sigma unión sigma prima en términos de estados en el producto tensorial, sino nos dice exactamente cómo. Entonces esto otra vez es como la versión de decir que las TQFT son monoidales estrictas, nada más que aquí tenemos no se abren uniones ajenas en productos tensoriales de forma estricta, sino se abren salvo por un isomorfismo explícito. Ahora, transformaciones de conjugación, supongo que tienen los axiomas de conjugación lo que hacen es lo siguiente. Supongo que tienen una hipersuperficie sigma, otra vez no necesariamente cerrada, entonces a sigma le asociamos un isomorfismo isométrico antilineal, que nos permite escribir a cada estado de sigma con la orientación opuesta en términos de los estados de sigma de forma explícita, otra vez. Entonces, esto es algo así, lo podemos entender como una versión de esta condición de que duales van en duales, pero pues ahora no nos fijamos en duales, no nos fijamos en, pues, como aquí no tenemos una dirección, entonces el sigma con la orientación opuesta pues no es el dual de sigma. Y finalmente la transformación de pegado. Supongo que tienen dos hipersuperficies. Bueno, aquí les voy a haber puesto sigma y sigma prima. Sigma es el intervalo y sigma prima es el círculo. Y pegamos a sigma en sigma prima, aquí identificando los puntos rojos. Entonces, la GBQFT en ese caso nos da una gama, una transformación lineal que nos permite escribir a cada estado del círculo, de H en sigma prima, en términos de los estados del intervalo círculo. Ahora, ¿qué hace una GBQFT en codimensión cero? Entonces, otra vez, pues esto sí es importante, pero pues no voy a no voy a tardarme mucho en esto. Entonces, primero en amplitudes, pues supongo que tiene una región X, en este caso un disco, pues X tiene una frontera, el círculo, y entonces pues ese círculo tiene, o bueno, esa frontera tiene un espacio de estados, entonces la GBQFT a este sistema, o a este proceso, le asocia una transformación lineal del espacio de estados de la frontera de X en los complejos. Entonces entendemos a este ρx como una distribución de probabilidad generalizada que más o menos describe la interacción de los estados en la frontera con la variedad de X. Y queremos hacer esto de forma composicional. Si tenemos un disco, en este caso grande, que podemos escribir como discos X1, X2 y X3 pegados, pues entonces a ρx grande lo podemos calcular en términos de ρx1, ρx2 y ρx3, más tomando en cuenta la forma en que X1, X2 y X3 están pegados. Y esto lo hacemos de una forma muy específica. Y eso es lo que hace que los datos de codimensión cero sean difíciles. Entonces, bueno, un ejemplo de una GBQFT de dimensión 2 es la teoría de Yang-Mills en dimensión 2. Entonces, esta es una muy bonita referencia. Ok, bueno, entonces, categorificación. Entonces, pues tenemos el siguiente objetivo. En nuestro proyecto, pues el objetivo es categorificar a las GBQFTs. Entonces, ya más o menos he dicho qué quiero decir con categorificar algo, o sea, pero pues como que todavía no ha sido muy claro, ¿no? Pero más o menos la idea creo que ya la he dicho un par de veces. Pero bueno, en general, pues si este proyecto quiere categorificar a la teoría cuántica de campos en la formulación de fronteras generales, pues la primera pregunta es, pues, ¿qué entendemos por categorificar? Entonces, en general, en el mundo, hay dos interpretaciones de esta palabra de categorificación. Entonces, la primera es pues, internalización. Entonces, la categorificación por internalización lo que hace es definir conceptos matemáticos de orden superior sustituyendo conjuntos por categorías y funciones por funtores. O bueno, más generalmente, pues estudia conceptos matemáticos o conceptos algebraicos internos a diferentes categorías. Entonces, ejemplos de este proceso de categorificación, por ejemplo, son dos grupos de Lie, grupoides dobles, dos álgebras, álgebras sobre óperas, tres categorías, etcétera, etcétera, ¿no? Una exposición muy bonita de esto es la serie de álgebra lineal superior de Baez y muchos colaboradores. Y en dimensiones más grandes, pues el libro de Jacob Lurie sobre álgebra superior. Entonces, bueno, esta es una forma de categorificar muy bonita que tiene sus objetivos específicos y tiene beneficios muy claros, pero pues no es lo que queremos hacer realmente.
tal vez después queremos hacer eso, pero todavía no. Entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente. Bueno, hay otra forma de categorificar que es, pues, sigue bueno, que lo que hace es formalizar en términos de categorías. Entonces, la idea es de la categorificación por formulación es reformular estructuras en diferentes áreas de las ciencias o de las matemáticas o lo que sea en términos de categorías, funtores y transformaciones naturales de algún tipo. Entonces, luego, como se hace esto es, pues uno tiene una teoría no formal, entre comillas, una teoría que no está categorificada o que tiene, pues le pasa lo que dije al principio, que tiene diferentes resultados que se pueden enunciar de diferentes formas y que, pues, como todo está enunciado de diferentes formas y todos los resultados son como que lo mismo, pero no son lo mismo, pues hace que todo sea mucho más lento. Entonces, si tenemos algo así, lo que hacemos es pues, codificar toda la teoría en términos de categorías monoidales y métricas. Y entonces tener todas esas versiones como instancias particulares de una teoría maestra, una teoría general categórica. Entonces, pues una exposición también muy bonita de cómo se hace esto es la serie también de Baez y la escuela de Riverside en COSPANs estructurados y redes de Petri abiertas, o el programa general de teoría mecánica cuántica categórica de Koch, Abramsky, Vicari y Humen y toda la gente del grupo de entonces, pues vamos a seguir esta categorificación del inciso 2. Pues tenemos estos sistemas de axiomas y lo que queremos es pues formularlos o ponerlos en términos de categorías monoidales simétricas y sus funtores monoidales simétricos. Ok, entonces, pues ¿por qué quisiéramos categorificar a la GBQFT? Entonces, pues por varias razones. Pues primero, pues queremos formalizar ese sistema de axiomas, no es que no sea formal, pero pues queremos ponerlo en un lenguaje preciso, elegante y eficiente. Queremos hacer eso porque pues, si podemos poner a esto como ejemplo, como un caso particular de funtores monoidales simétricos de algún tipo, pues entonces tenemos muchos ejemplos de formas de construir funtores monoidales simétricos. Tenemos teoremas sobre funtores monoidales simétricos generales que podemos aplicar a la teoría, a esta categorificación hipotética de las GBQFTs. También, pues como en el caso de las TQFTs, una categorificación de este tipo tendría o nos daría ideas y aplicaciones que de otra forma serían difíciles o tal vez imposibles de ver, más o menos como las observaciones que vimos después de la definición de TQFTs. También tendríamos posibles relaciones con otras áreas de las matemáticas y la física, por ejemplo, las TQFTs. En las TQFTs pues, tenemos representaciones de grupos de simetrías, invarianzas salvo por difeomorfismos, representaciones de grupos de simetrías. También la categorificación nos daría, o bueno, esto no es de gratis, pero después de hacer lo que hicimos tenemos aparte invarianzas salvo por difeomorfismos, que es que es un problema importante en la teoría cuántica de campos. Si categorificamos lo tenemos gratis. También tenemos la posibilidad de comparar diferentes GBQFTs de forma precisa, más o menos como en el caso de las TQFTs de Turaev-Viru y Turaev-Reshetkin, pues, aunque tenemos diferentes formas de definir dos GBQFTs que son más o menos parecidas o que están relacionadas, pues el lenguaje de teoría de categorías pues, nos permite decir cuándo esas dos formas de definir GBQFTs son iguales o no, o son y en qué sentido son iguales. También generalizaciones, pues esta es la parte más polémica de la categorificación, pues uno piensa a veces y con mucha razón que las categorías, que categorificar algo es nada más generalizar cosas a lo tonto, pero pues también generalizar a veces sí funciona. Entonces, pues lo que tendríamos y con un lenguaje categórico para las GBQFT serían nociones flexibles de espacio-tiempo, pues tendríamos, si podemos poner a una GBQFT como un funtor monoidal simétrico de una categoría de espacio-tiempo, pues entonces podemos entender los mismos axiomas o las mismas cosas en términos de diferentes categorías de espacio-tiempo que tengan las mismas propiedades formales. Y más generalmente, más nociones flexibles de espacio-tiempo, espacios de estados y más generalmente de sintaxis de espacio-tiempo y semántica funtorial, ¿no? Bueno, podemos considerar las mismas propiedades formales en situaciones diferentes y más generales. Y organización formal, el programa de la formulación de fronteras generales de la GBF no solo tiene teorías cuánticas de campos, sino tiene teorías clásicas de campos y teorías en la formulación, teorías mixtas,
Y existen relaciones entre estas teorías, la cuantización es una de ellas, la construcción del módulo cuadrado y la teoría estadística, y hay relaciones que parece que existen entre estas construcciones, pero pues no está claro cuáles son exactamente esas relaciones. Y poner a la GBQFT y en general a la GBF en un contexto categórico, pues nos daría un lenguaje para decir exactamente cuál es la relación entre estas construcciones y poner estas construcciones otra vez en un contexto formal. Y finalmente, pues podríamos comparar a la GBQFT con otros modelos axiomáticos. En particular, pues estamos muy interesados en saber cuál es la relación exacta entre la homología de factorización, la homología blob, las TQFTs extendidas y la GBQ. Entonces, bueno, eso responde la pregunta en el título de por qué categorificar una teoría cuántica de campos. Entonces, bueno, pues ahora de por qué categorificar una teoría cuántica de campos, ahora cómo categorificar una teoría cuántica de campos. Bueno, pues cómo se sigue la siguiente observación. Si H es una GBQFT, entonces la transformación tensorial se parece mucho a la transformación monoidal de un funtor monoidal simétrico fuerte. Entonces, también la función, el axioma de espacios de estados pues, se parece mucho a un funtor, a la función en objetos de un funtor. Entonces, como que tenemos dos piezas que son muy parecidas a un funtor monoidal simétrico. Entonces, pero bueno, pues tenemos otras piezas, tenemos la iota y tenemos la gamma. Entonces, pues la iota, ¿a qué se parece? Si la tau se parece a una transformación monoidal, la iota, ¿a qué se parece? O sea, lo que se va a parecer es una transformación de involución de un funtor monoidal simétrico involutivo. Ahora, ¿qué significa eso? Pues significa lo siguiente. Pues tenemos la siguiente definición. Una categoría involutiva es una terna C, J, J chiquita, en donde C es una categoría, J es un endofuntor de C, y J chiquita es un isomorfismo natural de J cuadrado en la identidad de C, que satisface ciertas condiciones. En general vamos a considerar que la J chiquita es la identidad, y entonces que J cuadrado es la identidad. Entonces, en ese caso decimos que la categoría involutiva es una categoría involutiva estricta. Los ejemplos son la categoría de hipersuperficies y funciones continuas con la operación de cambiar orientación y la categoría de espacios de Hilbert con la operación de tomar espacios de Hilbert conjugados. Entonces, bueno, esas son las categorías involutivas. Entonces, una categoría monoidal simétrica involutiva es una categoría involutiva interna a las dos categorías de categorías monoidales simétricas. Es decir, es un vector C tensor 1SJ, donde C tensor 1S es una categoría monoidal simétrica y CJ es una categoría involutiva y J es un endofuntor monoidal simétrico. Entonces, la categoría de hipersuperficies y funciones continuas y la categoría de espacios de Hilbert, los dos son ejemplos de categorías monoidales simétricas involutivas. Ahora, ¿qué es un funtor involutivo? Supongan que C, J y C', J' son categorías involutivas. Un funtor involutivo de CJ en C', es una pareja F-Nu, donde F es un funtor de C en C' y Nu es una transformación, es un isomorfismo natural de J seguido de F en F seguido de J', que satisface ciertas condiciones de coherencia, que ahorita no nos importa. Entonces, en objetos, eso se ve como sigue. Pues la Nu a cada objeto A en C le asocia pues, un isomorfismo de F aplicado en la involución de C en A en F de A, pero después de aplicarle la involución en C'. Ok, ahora supongan que C y C' son categorías monoidales simétricas involutivas. Un funtor monoidal simétrico involutivo de C en C' es una terna F, F2, Nu, en donde F, F2 es un funtor monoidal simétrico y donde F no es un funtor involutivo y donde la estructura involutiva y la estructura tensorial pues, se combinan como uno esperaría. Entonces, a las categorías monoidales simétricas involutivas y funtores monoidales simétricos involutivos, de hecho, podemos organizar en dos categorías que le ponemos así. Ok, bueno, entonces, pues ya sabemos que la categoría de hipersuperficies y la categoría de espacios de Hilbert son categorías monoidales simétricas involutivas. ¿Cómo se vería un funtor monoidal simétrico involutivo de la categoría de hipersuperficies en la categoría de espacios de Hilbert? Bueno, pues eso, la transformación tensorial le asociaría a cada pareja de hipersuperficies un isomorfismo de, si las hipersuperficies son sigma y sigma prima, de f de sigma tensor prima, f de sigma prima en f de sigma unión sigma prima. Perdón, ahí el tensor prima debería ser tensor, es el producto tensorial en la categoría de espacios de Hilbert. Eso se parece otra vez mucho a la transformación tau de la definición de la GBQFT. Y la inversa de Nu en sigma se vería como, o bueno, sería un isomorfismo natural del conjugado de f de sigma, el conjugado complejo de f de sigma, en f de sigma con la orientación opuesta. Es decir, sería un isomorfismo isométrico antilineal de f de sigma en f
de sigma con la orientación opuesta. Es decir, la nu sigma inversa se ve exactamente de la misma forma que la iota. Entonces, la tau y la iota inversa en la definición de GBQFT, pues son o se parecen mucho a transformaciones monoidal e involutiva de un funtor monoidal simétrico involutivo que a cada hipersuperficie le asocia un espacio de Hilbert. Pero, pues, ¿quién es ese funtor monoidal simétrico involutivo? Primero, y también pues ya interpretamos o tratamos de interpretar a la tau y a la iota como, como transformaciones de coherencia de un funtor monoidal involutivo, pero pues ¿qué es la gama? Bueno, pues tenemos la siguiente observación. La forma de identificar dos hipersuperficies también es importante, no solo el que sea una identificación en el otro. En las TQFTs o en la categoría de cobordismos, pues tomamos clases de difeomorfismo porque cuando pegamos dos cobordismos, pues, hay una elección de la estructura suave en el pegado. Esa estructura suave es invariante bajo difeomorfismos, pero no está determinada de forma única. Entonces, pues es más conveniente nada más tomar la clase de difeomorfismo y ya olvidarse de las ambigüedades cuando uno compone. Pero, pues por esta idea de la invariancia salvo por difeomorfismos en teorías cuánticas, pues sí nos interesan mucho las simetrías. De hecho, nos interesan muchísimo y queremos tener a todas las simetrías posibles. Entonces, pues tiene más sentido no identificar cobordismos, bueno, ahorita no estamos considerando cobordismos, pero regiones, salvo por difeomorfismos, y mucho menos el pegado de regiones. Si tenemos una ambigüedad, pues consideramos a todas las ambigüedades y a las simetrías de esas ambigüedades. Entonces, pues la idea aquí es, en lugar de considerar el pegado, salvo por difeomorfismos, entonces consideramos todos los pegados y nos concentramos en las identificaciones. Entonces, bueno, pues tenemos la siguiente definición. Supongan que sigma y sigma prima son hipersuperficies, supongan que f de sigma en sigma prima es una identificación. En el caso de variedades topológicas, supongan que f es cerrada, sobre y continua. Entonces decimos que f es una función de pegados y la restricción de f al interior de sigma es una inversión. Es decir, si f identifica a sigma en sigma prima, pero a lo largo de algunas cosas solamente en la frontera. Entonces, por ejemplo, esta función de aquí, restringida al intervalo al 0,1, sí es una función de pegado, pero restringida al 0,2 no es una función de pegado. Entonces tenemos la siguiente observación. Las funciones de pegado son cerradas bajo composición, uniones ajenas. Los difeomorfismos o los homeomorfismos son funciones de pegado. Y entonces las identidades son funciones de pegado. Pues entonces las funciones de pegado forman una categoría, y no solo una categoría, sino una categoría monoidal simétrica involutiva. Entonces, pues lo que hacemos es modificar nuestros axiomas para una GBQFT. Tenemos los mismos axiomas exactamente, nada más modificamos el axioma 4. En lugar de pensar que tenemos la gama para cada identificación, o bueno, para cada situación en la que identificamos una región, una hipersuperficie en otra, entonces tenemos una gama para cada identificación, para cada función de pegado. Entonces, para cada función de pegado de hipersuperficies, f de sigma en sigma prima, tenemos una transformación lineal sobre gamma f del espacio de estados en sigma en el espacio de estados de sigma prima, y asumimos esta condición de normalización. Entonces, esto, bueno, aquí ya no lo puse, pero en nuestro artículo a esto le llamamos f, e, GBQFT, teorías cuánticas en la formulación de fronteras generales, equivariantes y funtoriales. Entonces, bueno, esto es lo que queremos y podemos categorizar. Entonces, tenemos el siguiente teorema. Existe una biyección entre los datos de codimensión 1 de una GBQFT, en el sentido anterior, y funtores monoidales simétricos involutivos de la categoría de hipersuperficies y funciones de pegado con la estructura monoidal simétrica e involutiva que describí antes en la categoría de espacios de Hilbert con su estructura monoidal simétrica involutiva de siempre. Entonces la demostración es bastante larga porque hay que desenredar los axiomas de la GBQFT de diferentes formas, y aquí no hablé mucho o traté de no hablar de los axiomas de coherencia y ese tipo de cosas, pero son muy, muy importantes y tienen que decir lo mismo, y unos están motivados por la física y otros están motivados por las categorías, y tenemos que desenredarlos para ver que exactamente dicen la misma cosa. Pero las correspondencias son esencialmente las siguientes. O sea, al espacio de si tenemos una GBQFT y queremos reconstruir un funtor monoidal simétrico involutivo, pues hacemos que el funtor en objetos sea el espacio de estados, que la transformación monoidal sea la transformación tensorial de la GBQFT, hacemos que la transformación involutiva sea el inverso de la involución de la GBQFT, y hacemos que el funtor en morfismos sea la transformación de pegado asociada a la función de pegado. Y de regreso hacemos lo mismo.
Entonces, bueno, otra vez la parte difícil son las ecuaciones de asociatividad de coherencia de la GBQFT. Queremos ver que esas son iguales a las ecuaciones de asociatividad de coherencia para, para los funtores monoidales simétricos involutivos. Pues esas son bastante grandes y son diagramas un poco difíciles de manejar, pero bueno, pues sí logramos demostrar esto. Entonces, pues logramos categorificar a los datos de codimensión 1 de la GBQFT. Entonces, los datos de codimensión 1 en las GBQFTs viven dentro de la 2 categoría de categorías monoidales simétricas involutivas. Entonces, este es en codimensión 1, pues este es el objetivo que teníamos y lo logramos. Entonces, tenemos algunos corolarios. Si H es una GBQFT y sigma y sigma prima son hipersuperficies, si F es un homeomorfismo de sigma en sigma prima, entonces gamma F, la transformación de pegado es un isomorfismo unitario de H sigma en H sigma prima. En particular, gamma o la transformación de pegado define una representación unitaria del grupo de homeomorfismos de sigma en H sigma. Y esto es compatible con la estructura monoidal simétrica de hipersuperficies y de espacios de Hilbert. También, si H y H' son GBQFTs, una transformación en codimensión 1 de H en H' es una transformación natural involutiva monoidal eta de F en F', de los funtores monoidales simétricos que definen H y H' en codimensión 1. Y decimos que H y H' son equivalentes en codimensión 1 si estos funtores monoidales simétricos son equivalentes en las 2 categorías de categorías monoidales simétricas involutivas. Entonces, pues podemos decir cuándo, por lo menos en codimensión 1, cuando dos GBQFT son iguales y tenemos esta noción de invariancia salvo difeomorfismos y tenemos representaciones de grupos de homeomorfismos pues más o menos breves. Entonces, bueno, pues esto es parte de un programa. Esto es la parte en codimensión 1 de un programa en el que queremos un teorema análogo para teorías clásicas, teorías en el formalismo positivo, y otra vez pues queremos saber qué estructura tienen, qué estructura dentro de las 2 categorías de categorías monoidales simétricas involutivas tienen la cuantización, la construcción del módulo cuadrado, la teoría estadística en codimensión 1, etc. Y también queremos saber cuál es la interpretación física de un funtor monoidal simétrico involutivo en otras categorías monoidales simétricas involutivas de sintaxis. Y la categoría de sintaxis es la categoría discreta generada por hipersuperficies cerradas. Entonces, un funtor monoidal simétrico involutivo es la función, como son categorías monoidales simétricas, monomorfismo, monoides conmutativos, de objetos de una TQFT. Pues podemos poner las TQFTs como un caso particular de las GBQFTs, solamente cambiando, haciendo más pequeña la categoría de sintaxis de las GBQFT. Sí hemos podido categorificar, bueno, todavía hay algunos detalles que nos faltan, pero bueno, tenemos este resultado, que existe una categoría monoidal simétrica involutiva N', tal que esta N' tiene a la categoría de hipersuperficies y funciones de pegado, tiene la categoría de regiones y al grupoide adyacente a la categoría de regiones y funciones de pegado como subcategorías monoidales simétricas involutivas, y tal que existe una biyección entre los datos de la GBQFT completos, no de dimensión 1, y funtores monoidales simétricos involutivos de esta categoría N' en la categoría de espacios de Hilbert que satisfacen esta condición de aquí y otras condiciones que no quiero, que pues ya no me da tiempo de decir. Entonces, esto es cierto, salvo por una relación de equivalencia, pues, rara, pero fina en funtores monoidales simétricos involutivos. Pues las cosas en codimensión cero son un poquito más difíciles y entonces la categorificación, pues, obviamente es un poquito más difícil. Entonces, bueno, esto es un artículo en preparación, pero pues si alguien está interesado, pues nos lo puede pedir y con mucho gusto se los enseñamos. Y ya, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Sí, gracias. Ahora, ¿hay alguien que tiene alguna duda? Puede levantar su mano o abrir o hablar directamente del micrófono. Hola Juan, gracias por la plática. Quería saber ese hecho que mencionaste de que los TQFTs de dimensión 2 corresponden a álgebras de Frobenius conmutativas. Ajá, ajá. ¿Por qué tienen que ser conmutativas? ¿Hay una explicación fácil para eso? Sí, por este cobordismo. Perdón, a ver, déjame. Por este. Como existe este cobordismo de aquí, o sea, si tienes dos círculos, bueno, si tienes dos círculos, entonces siempre
pues puedes intercambiar el orden de los dos círculos con estos dos cilindros cruzados. Y entonces, pues tomando la imagen de la TQFT de este cobordismo, pues te da la relación de conmutatividad. Ajá. Ah, ok. Pues las Sí. no Entonces, conmutativas tendrían algún interés para ustedes físicos o qué pasa ahí? pues no lo sé. En general, esta es una relación bastante topológica. Las categorías estas de hipersuperficies y cobordismos y regiones y lo que sea, siempre no solo son monoidales, simétricas, sino son mucho más, son monoidales, cocartesianas y conmutativas. O sea, son simétricas, pero la simetría es la identidad. Y pues eso es algo que, bueno, la respuesta rápida es no lo sé. O sea, no sé si exista si haya alguien trabajando en álgebras de Frobenius no conmutativas interpretadas como imágenes de TQFTs en algún sentido, o parametrizando TQFTs en algún sentido. El trabajo que yo conozco solamente es en álgebras de Frobenius conmutativas en diferentes sentidos. Y lo que yo creo es que pues no sé, esta relación de ser monoidal, cocartesiana y conmutativa o bueno, esa condición para las categorías de espacios, pues es como que muy particular de estas categorías como de nociones de espacios, de conjuntos. Entonces, pues hemos estado pensando mucho en cómo generalizar o en qué sentido generalizar nuestra semántica funtorial para GBQFTs. Y pues obviamente quieres cambiar tu categoría de sintaxis o tu categoría de espacios o lo que sea por alguna cosa. Bueno, como dije ahorita, pues lo puedes cambiar por cosas que te den, por ejemplo, TQFTs o cosas así conocidas. Pero pues puedes considerar categorías monoidales simétricas de cualquier tipo y decir, bueno, pues eso voy a pensar que son espacios y funciones de pegado y ya. Pero, ¿qué hace que una categoría monoidal simétrica pues, sí se pueda entender como una categoría de regiones o de espacios-tiempos? Y según yo, una de las cosas que quieres pedir y que te gustaría, pues es esta noción de que el producto tensorial es cocartesiano y conmutativo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la condición esta de conmutatividad no es algo de la que te puedas escapar. Pero bueno, interpretándolo como algo en la imagen de una TQFT. Pero en general las álgebras de Frobenius no conmutativas, pues sí son interesantes, ¿no? Sí, sí, bueno, gracias. Gracias, Ana. Bien, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Juan, y gracias a todos por venir. Sí, gracias a todos y muchas gracias, Osvaldo. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bye.